Este es el área de recepción, como pueden ver. Aquí también tienen un Pilatus PC-12, como pueden ver aquí, guardado en este hangar. Un avión muy imponente, con unas prestaciones pues increíbles. Bueno, pues aquí estamos ahora viendo un B-23, que es el avión certificado ya por su peso, ya no es un avión ligero. Bueno, aquí tenemos una novedad en Bristol. Ellos normalmente habían hecho aviones de ala baja y aquí tenemos la novedad, que es B8, se llama B8, Bravo 8. En un avión ligero pues de categoría LSA pues tengamos tren retráctil, ¿no? Eso está muy interesante. Sirve mucho sobre todo para entrenamiento. Bueno, aquí les quise mostrar una vista pues más alta de la fábrica. Es muy interesante ver que incluso diseños personalizados, por ejemplo este avión que están viendo aquí con la cola con azul, rojo y blanco, pues fue diseñado exclusivamente para este cliente. Tienes la ventaja de poder hacer tu propio diseño de pintura. Ese está basado en la Fuerza Aérea del Reino Unido en los años de la guerra. Así es como estaban pintados sus aviones y bueno, pues el cliente le gustó. Obviamente es del Reino Unido y bueno, quiso tenerlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, si a ti te gustan los aviones a lo mejor únicamente opacos, por ejemplo ya tenemos uno al fondo, en esa parte de ahí. Si se fijan, tenemos un avión que bueno, es totalmente mate, no tiene ningún tipo de brillo ni nada y bueno, pues también el cliente lo quiso de esa forma, ¿no? Pero básicamente pues es totalmente personalizable a tu gusto, tanto el color como los interiores, como todo lo que se le puede poner a la aeronave. Bueno, pues aquí estamos viendo que van a hacer el vuelo de prueba de ese avión. Y ahorita van a sacar ese otro de allá también para hacer su primer vuelo después de haberlo producido. Bueno, ahí está ya el avión que hace unos días vimos todavía armando. Pues ya está a punto de hacer su primer vuelo de prueba. Es con tren retráctil. Y bueno, ahí va ya hacia la pista. Bueno, pues aquí estamos ya en el último día de la visita a la fábrica de Bristol. Ya es viernes, pasaron 4 días desde que vimos el avión en su primera etapa, que era pues totalmente color aluminio. Y bueno, vamos a ver cómo han avanzado en el proceso. Acompáñenme. Bueno, pues aquí está, vamos a ver la etapa final de los aviones. Vamos a ver cómo va. Ahí está el de México, el 596. Acompáñenme para ver cómo está quedando. Si se fijan, ya le pusieron todas las antenas. Ya le pusieron lo que es el logo de Bristol ahí en el timón de cola. En el timón vertical ya está ahí el logo de Bristol. Esas antenas que tiene ahí son la del BOR y ILS, que nos van a ayudar para hacer unas aproximaciones más precisas a los aeropuertos. De este lado pues se ve que ya también le pusieron las micas de la parte trasera. Ya le pusieron sus tren de aterrizaje definitivo. Le pusieron llantas Michelin. Los rines son marca Behringer. Suena alemán, yo creo que son alemanes. Y obviamente viene con frenos en ambas ruedas. Aquí en la parte delantera, bueno, pues todavía le falta el tren principal, que va ahí en el centro, pero ya tiene por adentro pues bastantes arneses ya conectados. Ahorita vamos a ver por dentro
Ahí se puede ver que ya tiene varios arneses, ya tiene lo que son los pedales. También ya tiene aquí lo que es el transponder aquí conectado. Allá al fondo donde está la caja, el soporte amarillo es donde va a ir el ELT, que sirve para cualquier eventualidad. Bueno, transmite que el avión tuvo una situación de emergencia y en automático se dispara. Y bueno, pues ya vimos que en 4 días fueron cambios bastante drásticos de haberlo visto únicamente en color aluminio. Ahorita ya está totalmente pintado, ya le pusieron sus trenes de aterrizaje principales y bueno, ya han avanzado bastante en lo que es el cableado interno. Y bueno, nos despedimos ahora sí del Bristol que va para México, el 596, y la próxima vez que lo veamos pues va a ser allá en México en el contenedor. Gracias y saludos. Bueno, pues aquí con una sorpresa. El día de hoy llegó el piloto de pruebas de aquí de Bristol, que es el único que prueba los aviones. Lleva más de 600 aviones probados. Y bueno, lo que es muy impresionante es que pues llegó en el avión número 1. Este es el avión número 1, sé que tenemos la oportunidad de que lo vean. Este es el primero que salió de la fábrica. Obviamente han cambiado muchas cosas desde entonces. Si quieren vamos a verlo un poquito más de cerca. Por ejemplo, los landing gears pues son muy distintas, las lámparas de aterrizaje pues son muy distintas. Luego pues tenemos la cabina, que también es muy distinta, el canopy es diferente. Si se fijan también el interior, ahorita que nos acercamos a la instrumentación, obviamente pues es unos instrumentos más básicos. Pero bueno, aquí lo podemos ver. A pesar de que, bueno, fue el primero, pues sí tiene una pantalla Sky View. Todavía no trabajaban con lo que es Garmin, pero tiene un Sky Blue aquí. Y bueno, pues tienen ahí todos los instrumentos analógicos. Y a pesar de que ha pasado pues ya como 10 años de este avión, 8 años más o menos, pues se sigue viendo en muy buen estado. Tiene volando todos esos años. De hecho aquí podemos ver en la placa. Vamos a acercarnos a la placa. Ahí alcanzamos ahí a ver. A ver si alcanzamos a enfocar un poquito. Ahí dice que es el número 1 y fue fabricado en 2011, es decir que tiene 10 años exactamente el avión. Pues bueno, es una de las otras sorpresas que vimos aquí en la fábrica. El haber visto el avión número 1 pues fue algo muy padre conocerlo y ver que han pasado 10 años por él y sigue aquí perfectamente operativo. Bueno, aquí como están viendo, este es un como laboratorio para ver la rigidez de los aviones. Aquí en este marco, en esta estructura, se puede ver cómo los avientan para cualquier tipo de pruebas de algún posible accidente. Pues puedas ver qué resistencia tiene lo que es el fuselaje y cómo reaccionaría ante una eventualidad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la última etapa, que es donde van ensamblando todo. Aquí tenemos los motores Rotax. Decirles también que los aviones son impulsados únicamente por motores Rotax. El 915, que es el motor más nuevo de Rotax, con 141 caballos de potencia, es turbocargado y bueno, pues ahorita es la mejor opción para volar este avión Bristol, ¿no? Incluso queda para mi gusto sobrado el motor, pero bueno, tienes posibilidades de poder subir a 1500, 1700 pies por minuto, que la verdad es algo impensable en algún avión tipo pues de hélice, ¿no? o monomotor. Vamos a ver aquí también la última etapa, aquí donde hacen todo lo que es parte de los arneses, arman los motores, los van ensamblando. Aquí están también el tema de las alas, también los van ensamblando con sus tanques de gasolina, ponen la tapa de los flaps, la tapa de los alerones. Y bueno, vamos a seguir un poquito hacia este lado para que vean aquí cómo están toda la parte de los eléctricos, toda la parte final pues del avión, ¿no? Donde ponen todo lo que son donde arreglan los tableros. Ahorita los vamos a ver. De hecho ahorita
Vamos a ver el tablero del avión que va a México. Lo están aquí trabajando en el siguiente módulo. Es el tablero que va para México exactamente, el que está ahí. Lo estamos viendo en la parte de atrás, no se puede ver mucho, pero bueno, ese es el del avión que corresponde para México. Y bueno, por último aquí donde ensamblan los aviones antes de hacer el delivery. Aquí se acomodan, obviamente les quitan las alas, se le quita la propela por cuidarla pues. Y pues ya se embarcan al país donde tengan que ir. Pues espero que les haya gustado la visita a la fábrica y bueno, estaremos con más noticias de Bristol.